Hola a todos, equipo, ¿cómo estáis? En este vídeo me gustaría hablar rápidamente sobre la importancia que le damos a las opiniones de los demás, cómo nos influyen y cómo podemos trabajar ese aspecto para que nos influyan menos y para entender, sobre todo, y esto es muy importante, cómo nosotros podemos estar más empoderados y eso automáticamente lo que hará es que nos influya directamente menos la opinión que tenga cualquier persona que tengamos cercana, del exterior o lo que sea, ¿vale? Lo primero que me gustaría que vierais es una cosa, ¿no? Podemos decir que seguramente la mayoría de nosotros, eh, por ejemplo, no saldríamos desnudos a la calle, ya no por un tema de simplemente atrevernos o no, sino por un tema social, ¿no? De que pensamos que puede, bueno, pues que puede influir muchísimo en la sociedad, ¿no? Sino que así, sobre todo si es en nuestro pueblo y demás, pues seguramente nos da más corte, más vergüenza. Pero seguramente es algo que haríamos o que nos atreveríamos a hacer fácilmente si de repente no existiera nadie más que nosotros en el mundo. Es decir, a mí me gusta mucho eso de imaginarme qué haría si estuviera absolutamente solo en el mundo. Por ejemplo, salir desnudo a la calle no sería un problema. Ir a la piscina de casa del vecino no sería un problema, que es algo que no haría tampoco a día de hoy. Bailar por la calle libremente tampoco sería un problema. Cantar tranquilamente por la calle tampoco. Es decir, son cosas que a lo mejor si no hubiera nadie en el mundo, nos daría por hacer, pero el hecho de que haya gente, de que cuando paseamos pasa gente a nuestro alrededor, hace que nos cohibamos, nos limitemos, no nos atrevamos, nos dé vergüenza, etcétera. Y son cosas que en muchas ocasiones, si lo pensamos, no perjudican a nadie. O sea, a nadie le perjudica que yo baile por la calle, a nadie le perjudica que yo cante por la calle. Si no es que estoy 3 horas cantándole a alguien al oído, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Entonces, simplemente nos limitamos mucho en muchas cosas por un tema de que concebimos a nivel casi subconsciente que no debemos hacerlo, que está prohibido, que va a sentar mal o que alguien va a pensar mal de los otros, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que cogierais todo esto que acabo de decir y pensáis en un niño, ¿vale? Pensamos en un niño y os daréis cuenta de que un niño no tendría ningún tipo de problema. Es decir, un niño en general, un niño pequeño, no necesitaría en ningún caso que desapareciera toda la gente del mundo para hacer este tipo de cosas. Es decir, si un niño fuera desnudo por la calle o, por ejemplo, en la playa, lo vemos continuamente, niños pequeños que van sin bañador, ¿no? No hay ningún problema. Si un niño baila por la calle, maravilloso. Si un niño canta por la calle, maravilloso. Cualquiera de estas cosas que he comentado ahora, si las hace un niño, no pasa nada. Y yo no me quiero fijar en el factor externo. Es decir, no es que nadie le diga nada, ¿vale? No es que nadie lo pare, no es que nadie lo frene, no es que nadie le eche una mirada que lo frene en seco. Es que el niño se atreve, o sea, es que el niño lo hace. Si lo pensáis, si nosotros supiéramos que nadie nos va a juzgar y que nadie va a pensar mal de nosotros, por ejemplo, ni nada, igualmente también nos costaría. Por ejemplo, otra de estas cosas es hablar en público. Seguramente a muchos de nosotros nos cuesta o nos costaría hablar en público, sobre todo si vamos a explicar algo muy profundo, algo que nos expone muchísimo, que nos puede vulnerar, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque no es lo mismo hablar en público, o sea, salir en público para decir la hora que es, que salir en público para intentar explicar algo que uno lleva muy dentro, ¿no? Que es casi una confesión. Sin embargo, un niño, o muchos niños, vamos a decirlo así, comparado con los adultos, serían capaces de salir al escenario y ponerse a bailar, a cantar, a decir cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Y eso lo podemos ver. Y es lo que decía antes, aunque supiéramos que no nos van a juzgar, igualmente no nos atreveríamos. Porque somos nosotros los que ya nos frenamos, nos hemos convertido en eso. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy y cómo debemos trabajarlo, que es muy importante. Aquí lo que debemos diferenciar, lo que debemos entender, es que el niño no tiene ese problema porque todavía no tiene una concepción de sí mismo. ¿Y eso qué significa? Que no sabe lo que es a nivel ni de personalidad, ni de espíritu, ni de ser, ni de nada, ni lo que los demás piensan de él, ¿vale? Eso es lo que sucede en la mente del niño. El niño, cuando ingresa en el sistema, a nivel de educación de los padres, del colegio, de la sociedad, de la familia, de los amigos, etcétera, empieza a concebirse como un ser distinguido de los demás. Y empieza a decir, vale, si yo hago esto, esto influye de esta manera en el comportamiento externo. Y esto depende mucho de los compañeros del colegio, directamente de los padres que tengamos, de la familia que tengamos, de la sociedad que tengamos, etcétera. Porque si yo hago A y esa sociedad se comporta como C, pasará una cosa. Yo lo registraré como A, cuando hago A pasa C.
Sin embargo, si la sociedad es distinta, a lo mejor cuando hago A, la sociedad hace D. Y entonces yo registro eso. Y eso lo vemos en los comportamientos culturales de cada persona en función del país en el que haya nacido, la familia en la que ha nacido, etc. Que tiene, de alguna manera, más restricciones mentales que otras, más condicionamientos, se frena más, se frena menos. Eso depende mucho de esas influencias. Eso lo vemos constantemente. Entonces, aquí lo interesante, y es para lo que voy a utilizar la pizarra, es que nosotros, lo que generamos en nuestra mente, ¿vale? Es una concepción, voy a ponerlo así, concepción, concept, ¿vale? De nosotros. Concepción del yo, ¿vale? Concepción del yo. Esto, para que lo entendáis, sería la concepción del yo que existe en la Matrix, ¿vale? Que existe en la Matrix. Esta concepción del yo, y ahora lo vais a entender, depende de la que tenga yo sobre mí mismo, ¿vale? De lo que yo piense sobre mí mismo, más los demás, ¿vale? Los demás. Entonces, la concepción del yo en la Matrix se configura desde lo que yo pienso más lo que piensan los demás. Esto lo vamos a entender muy sencillo. Si yo, de alguna manera, dejo que esa concepción dependa demasiado de los demás, es decir, que aquí hay un... Imaginamos que esto es 100, ¿vale? Vamos a jugar con estos números. Estos son matemáticas, amigos, ya lo veréis. Si yo a esto le dejo que influya un 80 y esto un 20, ¿qué significa? Que dependeré muchísimo, para concebirme, dependeré muchísimo de la aprobación de los demás, de los juicios de los demás y de lo que piensen los demás de mí. Y esto es lo que tenemos que entender aquí, ¿vale? Entonces, en todos los casos adultos, o en la mayoría, y ahora voy a hacer una reflexión, que es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? Aquello que decimos, no, a mí me da igual lo que digan los demás, yo paso de todo, ¿vale? Intento pensar que mi concepción es 100% yo y que le den por culo a los demás, ¿vale? Si pasara esto, no tendríamos la capacidad de aprender del exterior. Es decir, iríamos en una dirección y no tendríamos la posibilidad de cuestionarnos las cosas porque en ningún momento tendríamos en cuenta la opinión de alguien, el punto de vista externo o lo que significa lo que hacemos en los demás. Entonces, de alguna manera, no nos regiría nada. No habría una mente externa de alguna manera que nos dijera, mira, esta persona a través de lo que has hecho ha salido sufriendo, o ha salido criticándote, o ha salido diciendo esto de ti. Entonces, eso, te influya más o te influya menos, es interesante, es importante para que tú entiendas también lo que puedes llegar a generar en la realidad, en la sociedad y demás. Por lo tanto, esto no tiene sentido. Esto nos convierte en locos. O sea, un loco es el que no interpreta, el que no se cuestiona las consecuencias de lo que hace. Entonces, parte de esas consecuencias dependerán de cómo influyan en los demás. Que eso no significa que es que le demos importancia a los demás, significa que observamos, que estamos dispuestos a observar lo que sucede en el exterior, que es muy importante, ¿vale? Por eso es importante entender la fórmula. La concepción del yo en la Matrix está generada por lo que yo pienso sobre mí mismo y lo que piensan los demás sobre mí. Las dos cosas. Lo que pasa es que estaremos de acuerdo, ¿vale? Estaremos de acuerdo en que hoy en día una de las cosas que sucede es que la gente piensa demasiado en el que dirán. Depende demasiado de eso y no se atreve, ¿vale? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué sucede eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Y esto es muy importante. Fijaos, desde pequeñitos, cuando nos educan en la carencia. ¿Qué significa la carencia? Nos educan en creer que necesitamos del exterior para estar bien, para ser felices, una familia de una manera. Que necesitaremos una pareja. Es decir, sobre todo llegados a los 20 y pico, tienes la sensación de que si no, vas a estar solo. Es decir, estar solo es algo malo y estar acompañado es algo bueno. El que está acompañado nos da la sensación de que tiene más posibilidades de ser feliz que el que está solo. ¿Por qué nadie quiere estar solo? ¿Por qué nadie quiere estar solo y por qué se concibe la soledad como algo negativo cuando no lo es, ni mucho menos, porque es necesaria? Se concibe así porque de pequeñitos nos han enseñado que tenemos que estar con otra persona, que tenemos que tener amigos. Tener amigos o contar con gente a tu alrededor en ese sentido es algo positivo y no tenerlos es algo negativo. ¿Por qué? Por lo mismo, por la misma programación. Tener un trabajo. Si no tienes un trabajo, no eres nadie. Si tienes trabajo, eres alguien. Y si tienes trabajo y además ganas mucho dinero, eres alguien todavía mejor. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender la diferencia entre estar solo, no tener trabajo, no tener familia y no tener amigos. O sea, eso es una persona que a nivel social está para el arrastre. Y lo opuesto sería tener familia, tener pareja, tener hijos
tener trabajo y cobrar bien. Eso sería el ideal que nos vende la sociedad como lo que tenemos que establecer. Entonces, ¿qué sucede? Que esa concepción del yo ya no parte realmente de lo que yo puedo llegar a concebir sobre mí, sino que parte de un ideal que establece la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Que este yo, en vez de mirar si yo lo que estoy haciendo o cómo me concibo tiene relación con mi ser, con mi esencia, y ahora lo tocaré esto, lo que está mirando es qué relación tiene con estos ideales. Es decir, yo soy alguien que tiene familia, yo soy alguien que está casado o que tiene pareja o que está solo, yo tengo trabajo, yo tengo dinero, yo tengo éxito en la vida, y éxito en la vida significa haber estudiado, haberte sacado un máster y todo ese rollo, o no. Que esto está cambiando, ¿eh? Pero es una cosa que hemos visto hasta este momento. La sociedad adulta que existe hoy viene de esto, ¿vale? Entonces lo manifiesta como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que estas cosas, todo esto que acabo de decir ahora, de la familia, de la pareja del yo, depende del exterior, depende de los demás. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, en una conversación familiar, digo algo que de alguna manera contribuye o suma a que se rompa la buena relación familiar, por ejemplo, lo que está sucediendo es que yo no estoy consiguiendo la concepción del yo que pretendo. Es decir, yo pretendo mantener a mi familia. Claro, ante una conversación en la que a lo mejor yo puedo decir algo que siento de verdad, no lo digo porque eso puede llegar a romper mi familia o a romper las buenas relaciones que tenemos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cohibirme para mirar a los demás y decir, vale, a través de los demás, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Qué van a pensar de mí si digo esto? ¿Qué van a pensar de mí si digo esto otro? ¿Cuál es la frase? ¿Qué es lo que tengo que decir para que los demás me permitan tener esa familia? Entonces, constantemente le damos importancia a los demás. Vamos a coger este ejemplo con la pareja, por ejemplo. Imagínate que yo estoy solo, ¿vale? Y he quedado con una chica para ver si consigo que sea mi novia, ¿vale? Primero, parto del objetivo de que quiero que sea mi novia y ella que yo sea su novio, ¿vale? Vamos a entenderlo así. ¿Qué pasa? Yo no me comporto como yo soy. Si lo analizáis, la mayoría de gente muestra una careta. ¿Por qué? Porque tiene esta pretensión. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona va a la cita y entonces constantemente a todo lo que dice observa cómo responde la otra persona. Entonces, ¿por qué lo observa? Porque se está basando en lo que ve aquí para interpretar si va a llegar aquí. Entonces, vuelve a ser lo mismo. No busco que esta persona me acepte como sea realmente y diga lo que quiera y ya veremos si llego o no llego. O ya veremos cuál es la concepción que tengo yo de mí. Porque eso al final depende de mí mismo. Ya lo trabajaré. No, lo que hacemos es observar a la otra persona, observar si vamos bien, si por este camino o lo que estamos diciendo parece que gusta, o si vemos que no gusta, intentamos cambiar rápidamente de discurso para que esta persona no piense mal, porque nuestro objetivo es que la concepción que tengamos de nosotros mismos sea que tenemos éxito, pareja, trabajo y demás. Lo mismo sucede en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo, si te hacen una pregunta, tú no piensas en lo que tú responderías, en lo que sientes, en tus convicciones, en tus valores. Tú respondes aquello que consideras que es oportuno para que el de fuera te termine llevando a la concepción de ti mismo con éxito laboral, ¿vale? Entonces constantemente pones la concepción del yo en los demás. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes este objetivo conseguido y te concibes como alguien exitoso en la sociedad, lo que sucede es que lo que vas haciendo es mantenerlo. En ningún momento te estás centrando en ser tú. En todo momento te estás centrando en decir, vale, cuando estoy con la familia me comporto como hijo, como padre, como abuelo, como nieto, como primo. ¿Vale? Me comporto desde esa perspectiva para que mantengan, para que la concepción que tienen de mí se mantenga en esa familia. Cuando voy con mi novia, con amigos, lo que digo es no lo que yo soy o no lo que yo pienso honestamente a fondo. Es aquello que se puede concebir para mantener no solo a mi pareja y que no me deje, sino a mis amigos, que sea normal, que sea coherente dentro de esas definiciones. En mi trabajo lo mismo, esto lo hemos visto claramente con todo lo que ha pasado este año. Yo, ante la tesitura de tener que explicar si me he puesto el pinchazo o no, o si me quiero poner el bozal o no, lo que hago es decir, hombre, como no me lo ponga, igual mis compañeros me ven, se lo dicen al jefe y el jefe, como tiene esta política también, me termina echando del trabajo. Entonces, claro, tengo un dilema entre ser yo mismo y decir la verdad o ser aquello que lo que hace es que los demás me conciben de esta forma para yo mantener mi trabajo, para yo mantener mi economía. ¿Se entiende esto? Creo que se entiende perfectamente. Entonces, el que vive en esto, el que vive dándole más importancia a esto que a esto, lo que termina generando es una vida falsa.
Es una vida en la que la concepción de sí mismo depende más de los demás que de sí mismo, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que entender. Hay un momento, que seguramente nos ha pasado a muchos, ¿vale? En el que esto revienta. O sea, hay un momento que ya no podemos soportar tener que seguir engañando a los demás. Tener que seguir dejando ese poder en manos de los demás. Porque si lo pensáis, en el fondo nos hemos convertido en actores que no somos ni conscientes de nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Hay un momento que de alguna manera nos damos cuenta y decimos, o sea, es que yo quiero ser yo. Es que quiero que mi concepción de mí sea la que yo siembro, no la que siembren los demás de mí. ¿Vale? Porque nos hemos pasado la vida constantemente intentando caer bien, intentando gustar, intentando generar una fachada, una apariencia, un estatus, ¿no? Y eso lo único que hacía era darle el poder a los demás, porque si en un momento dado los demás no piensan eso de mí, yo intento pues no repetirlo más, insistir más, explicárselo mejor, intentar caer mejor, intentar modular mi discurso para ver si este sí que gusta. Entonces nos hemos dado cuenta de que al final nuestra vida era una farsa, era una completa farsa. Le estábamos dando todo el poder a la opinión externa y queremos ser nosotros. Lo que nos puede pasar en este punto, si no tenemos ningún tipo de conocimiento, es que nos podemos llegar a estrellar. ¿Qué significa? Que de demasiado ser yo, de demasiado buscar ser yo, no solo termino por no contar con absolutamente nadie externo, sino que la concepción que termino teniendo de mí mismo es de fracasado, porque puede llegar a ser. Si yo me paso y le dejo de dar importancia a los demás, como decía al principio, si no tengo eso en cuenta para mi psicología, igual me termino concibiendo a mí mismo como un miserable. Sí, digo la verdad. Sí, intento ser auténtico. Sí, intento ser honrado, honesto, decir la verdad, etcétera. Pero viéndome, al final no tengo nada. Tampoco estoy trabajado para poder estar tan solo o para conseguir sobrevivir así. Entonces me terminó llevando en una dirección súper deprimente. Que esto nos puede pasar. Entonces aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente. Muy importante esto. Para nosotros conseguir evitar que los demás tengan mucho peso en nuestra mente, tenemos que trabajar dos aspectos. Esos aspectos bien trabajados son los que irán generando en nosotros la importancia en el yo y que esto se vaya reduciendo automáticamente, ¿vale? No tenemos que dejar de pensar en lo que dicen los demás de nosotros, porque eso nuestra mente no lo va a entender. Si yo, para salir desnudo a la calle, me digo, no, voy a olvidarme de los demás, voy a intentar conseguir que los demás, que no me influya como piensan los demás de mí. Si me ven en pelotas, me ven en pelotas, ¿vale? Si yo salgo, igual eso me sirve para salir, pero luego si yo no lo tengo trabajado, mi mente, cuando pasado ese momento se acuerde de cuando salí a la calle lo que pasó, igual me genera un trauma que ya no puedo trabajarme, porque ya está manifestado. O me puedo trabajar, pero es más complicado que antes, ¿vale? Esto es lo mismo que para salir en público. Si yo antes de salir en público me digo, venga, que no te importe lo que digan los demás, y salgo, puede que eso me dure 1 minuto, 2 minutos, mientras me mantengo todavía concentrado en ese aspecto, pero si la exposición es de media hora, no me va a servir, porque llegará un momento que me veré temblar y no tendré respuestas, no tendré herramientas, ¿vale? Entonces, no sirve de nada para dejar de mirar al exterior, decirse que el exterior no tiene importancia. Esto es todo lo contrario. Yo tengo que mirar al interior. Y tengo que decir, para conseguir que el exterior no me afecte, tengo que trabajar y empoderar, palabra que he repetido antes y aquí digo, empoderar el yo, empoderar el interior, la concepción que yo tengo de mí mismo. Para empoderar la concepción que yo tengo de mí mismo, como decía, hay dos aspectos. Aspecto número 1, empezar a dejar de concebirme como una identidad o como algo con lo que me identifico a nivel de personalidad. Soy vergonzoso, soy extrovertido, soy miedoso, soy alegre, ¿vale? Empezar a dejar de identificarme o de identificar o de concebir el yo como eso y empezarlo a concebir y a identificar con lo que soy, con lo que siento. No soy vergonzoso o lo soy, me da igual, soy libre, soy amor, soy luz, soy energía, soy esto que siento. Y esto que siento no se puede definir. Como no se puede definir, dejo de concebir o de intentar limitar lo que soy, porque simplemente soy. Entonces ahí te das cuenta en la distinción que hay entre concebirte como algo de personalidad y concebirte como algo que es. Es muy distinto. Aquí hay un problema. ¿Qué sucede? Que como nunca nos han enseñado a ser, porque desde pequeñitos lo que buscan es que nos adaptemos a la sociedad enferma, y entonces enfermamos, entonces terminamos generando esto, que es cómo yo me mantengo equilibrado en la sociedad enferma. Sin embargo, si nos enseñaran a ser desde pequeñitos, oye, sé así, sé lo que eres, y simplemente utiliza tu mente como herramienta para poder
entender dónde pones la energía, ¿vale? Sé esto, pero ¿de qué te sirve cuando eres poner tu energía aquí, o aquí, o aquí? Porque eso solo te resta. Escúchalo, pregúntatelo, cuestiónatelo, apréndelo y sigue trabajando. Pero sigue siendo tú. Desde pequeñito te dicen, no, no, lo que eres tú no importa. Tú lo que tienes es que estudiar, tú lo que tienes que ser esto. Hijo, amigo, novio, y vamos creciendo, ¿vale? No, somos lo que somos profundamente. Y eso es inconcebible prácticamente. O solo lo podemos llegar a concebir profundamente casi nosotros mismos. Porque somos los que nos entendemos mejor que nadie si es que nos entendemos, ¿vale? Entonces, si me dejo de concebir como una personalidad, por mucho que me juzguen y digan, ah, este tío es un gilipollas, me da igual porque yo ya no estoy en esa frecuencia. Yo ya no me concebía como gilipollas o no gilipollas, yo me concibo como algo que siento. Entonces lo que siento no es gilipollas o no gilipollas, es lo que siento. Entonces ya estamos saltando a ese nivel de frecuencia, ya no estamos dentro de ese punto en el que podemos conectar con que alguien ha dicho a nosotros que somos gilipollas y podemos llegar a creérnoslo, porque ya no nos creemos eso, ya no nos concebimos como eso o como algo relativo a una etiqueta de la personalidad, sino que es lo que somos. Entonces eso por un lado, ¿vale? Lo que soy, ¿vale? Cómo trabajo el empoderamiento del yo y la concepción que tengo en la Matrix en el soy. ¿Y cuál es la otra fórmula? En el conocimiento, ¿vale? Bueno, como lo digo, no se leerá muy bien, pero lo digo. ¿Qué conocimiento? La reflexión. ¿Por qué hago lo que hago? Siempre lo he dicho. Si yo entiendo muy bien por qué hago lo que hago, hasta el final, eso me va a dar la seguridad de saber que lo que estoy haciendo, y sobre todo también de lo que estoy sintiendo, tiene sentido, tiene coherencia. Por ejemplo, yo tengo que subir al... Sigo con ese ejemplo porque es el más sencillo. Tengo que subir al escenario a explicar una cosa, ¿vale? Si yo no entiendo profundamente para qué subo al escenario, y no es algo sencillo para mí el hecho de subir al escenario, es muy fácil que me imponga muchísimo lo que vayan a pensar los demás de mí. Es muy fácil, porque ni lo siento, ni entiendo por qué lo hago, y soy una persona que depende muchísimo psicológicamente del exterior. Por lo tanto, el peso de tengo que hacerlo bien y tengo que gustar y me tienen que aplaudir es muy grande. Entonces, si yo no tengo una habilidad ahí ya de base, me va a costar mucho. Me va a costar mucho disfrutar, me va a costar mucho transmitir, me va a costar mucho vivir el momento de una manera tranquila, relajada, ¿vale? Que no me excite demasiado, que no me ponga nervioso, que no me dé un blancazo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, vale, ¿por qué quiero salir al escenario? ¿O por qué quiero salir a hablar? Claro, en el colegio te obligan, ¿no? En el colegio dicen, no, fulanito, sal a la pizarra. No quieres salir, te jodes, sales a la pizarra, ¿vale? Entonces, si en ese momento tú no estás preparado, te puede generar un trauma, que es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Sin embargo, si tú eliges libremente, tú dices, no, no, hay una oportunidad para salir al escenario y hablar o decir lo que sea. O cantar, o tocar la guitarra, bailar, cada uno lo que quiera, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Vale? ¿Cuál es la finalidad? Más allá de los nervios que pueda tener o de lo que me influye a los demás. ¿Por qué lo quiero hacer? Hombre, es que si no lo hago nunca, nunca trascenderé esa parte de mí, nunca me sentiré cómodo para tocar la guitarra y entonces mi vida al final puede ser muy buena con la guitarra porque toco muy bien, pero nunca seré capaz de hacerlo con los demás y no podré compartirlo porque me va a importar más lo que piensen de mí que el hecho de que alguien pueda disfrutar gracias a mi talento. Entonces, si yo empiezo a trabajar por ahí y empiezo a reflexionar, puede ser que si utilizo la mente de una manera correcta, llegue a la conclusión y decir, oye, no pasa nada porque yo salga a tocar la guitarra, no pasa nada porque yo salga a hablar. Si yo siento que es algo que me conecta mínimamente, ¿por qué no intentarlo? Si yo me pongo en el lado del espectador, ¿por qué tengo que juzgar yo a alguien que simplemente sale a tocar la guitarra intentando ofrecer algo a los demás? Tampoco es muy correcto moralmente comportarse así. Entonces el que me juzga es alguien que tiene que estar amargado. Es alguien que tiene que sufrir con su vida, porque si no, me vería como alguien que simplemente está intentando aportar algo más, entregar algo de su talento. Entonces ahí es cuando empezamos a entender que en el fondo tiene sentido completamente que hagamos eso y que nos deberíamos apoyar, porque si no lo hacemos, si no cogemos esa oportunidad, le estamos dejando pasar la vida de alguna forma, nos estamos limitando, nos estamos cohibiendo a nosotros mismos por los demás. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento. Si yo al escenario sé por qué subo y siento que debo subir, me es mucho más fácil. Y en cualquier aspecto de la vida también, ¿no? Si yo en una reunión de amigos o de gente conocida sé por qué digo lo que digo, tengo argumentos, tengo fundamentos, tengo conocimiento y demás, siento que lo quería decir y soy capaz de decirlo de una manera, como decía antes, modulada energéticamente,
¿por qué no lo voy a decir? Si es verdad, si me sale del corazón y si sé por qué lo digo. Entonces ahí es cuando nos deja de importar muchísimo los demás, porque nos centramos en nosotros, lo que estamos haciendo, si tiene sentido o no lo tiene, si nos conecta o no nos conecta. Porque os quiero recordar una cosa, la única manera de darle sentido a esta vivencia, a esta experiencia que es el vivir, es cuando estamos conectados con nosotros mismos. Y solo podemos casi conectar siempre, en todo momento, con nosotros mismos, porque es lo que tenemos siempre. El resto del mundo a veces está, a veces no está, hay gente que nace, se muere y todo esto, pero nosotros estaremos con nosotros toda la vida. Entonces, si yo no me dedico a conectar conmigo mismo y a entender cómo conectar conmigo mismo, pues no tendrá mucho sentido la vida. O míralo de otra forma, si yo consigo conectar conmigo mismo en todo momento, dejaré de darle importancia a la concepción del yo que puedan llegar a tener los demás, yo me quedaré con mi propia concepción, observaré lo que los demás pueden llegar a decir de mí para entender cómo funciona el mundo en función de cómo me comporto yo y así comprender también filosofía y profundidades de conocimiento, porque me sirve y es muy útil, y entonces tendrá todo sentido, ¿no? Entonces, si entendemos todo esto que acabo de decir, lo que terminamos consiguiendo es un empoderamiento. Yo sé por qué hago las cosas, de repente no me influye ya demasiado lo que hacen los demás o lo que dicen los demás, y si me influye es positivamente, porque aprendo, porque me lo tomo como algo informativo, no como un juicio, aunque me juzguen, ¿eh? Si me juzgan, digo, vale, la información es que esta persona ante esto me juzga, ya está. ¿Por qué me juzga esta persona? Pues analizo su comportamiento, entonces a lo mejor entiendo por qué me está juzgando. Entonces, dejo de darle poder para la concepción que tengo yo sobre mí mismo. Porque mi concepción a nivel mental ya no existe, porque parte de lo que siento y parte de mi conocimiento. Entonces ya no existe. Espero que esto nos sea útil. Creo que es muy importante entender esta fórmula, entender lo que he explicado, la evolución. Como si cultivamos el éxito, la concepción de nosotros en el exterior, terminará teniendo esto más poder. Y como si nosotros cultivamos esa concepción sobre lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, de repente el empoderamiento está en nosotros. Porque pensadlo fríamente. Si yo dejo que la concepción del yo dependa de los demás, al final siempre dependeré del exterior. Y entonces si depende del exterior estoy muerto. Porque si en un momento dado todo el mundo se pone en mi contra, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? No voy a saber qué hacer, no voy a conseguir nada. Entonces me paso a veces obsesivamente controlando lo que los demás piensan de mí. Y eso no tiene sentido, porque al final no está en nuestra mano, no está en nuestro poder, no lo podemos controlar. Ahora lo que sí podemos controlar es esto. Contra esto más se acerque al 100, esto más se acercará al 0 sin que llegue nunca al 0, ¿vale? Contra más al 100, esto más al 0 sin que llegue nunca al 0 porque no queremos desconectar completamente de los demás, eso es importante. Si no, tendemos a la locura, y esto lo tenemos que entender. Más empoderados estamos y mejor controlamos la concepción que tenemos sobre nosotros mismos. Y esa concepción nos va a dar la seguridad para seguir haciendo aquello que sentimos que tenemos que hacer. Con esto termino, creo que se entiende bastante. Trabajamos este tipo de cosas en talleres, esto lo hemos tocado esta semana. No lo tocamos tan concentrado, tan intenso, intentamos que todo el mundo participe y que vayamos llegando a estas conclusiones entre todos, que es muy importante eso, porque así todos formamos parte de este conocimiento. Y ya lo sabéis, si queréis participar en algún taller, los tenemos en Telegram, Mami Rick Libros. Lo buscáis allí, os apuntáis en el horario que esté disponible y ahí trabajamos todos estos temas y muchos más, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, besos. Adiós.